Pueden haber escuchado acerca de Kotlin y deben haber escuchado acerca de las ventajas de Kotlin. Van a terminar escribiendo menos código, el código se vuelve más legible y muchas veces se siente como que hay mucha magia detrás de Kotlin. Así que si miran algunas de las bibliotecas que están disponibles, que usan Kotlin, veremos cosas como esta. Verán palabras clave como inline, o quizás tendrán algunas muestras que usan esto, que son otras palabras clave mágicas. Así que muchas veces se siente como que Kotlin es mágico. Lo que quiero hacer hoy día es ser la persona mala que arruine esa magia para ustedes, y les diga lo que realmente pasa debajo del capot. Y me caen bien, pero vamos a ver cómo se compila el código Java y qué hace el compilador en muchos casos. No todo el mundo es un desarrollador de Android, pero prometo que tendré ejemplos simples que ustedes podrán entender sin importar el lenguaje. Y quiero listar hacer una lista de vistas. El usuario, y tenemos que ver si está activo o no. El usuario, si no está activo, se mostrará gris, simplemente. También queremos poder hacer clic en el usuario. Así que podemos tener algo que escuche, que sea un on-click. Así que definimos una interfaz, on-click, y dentro definimos nuestra función on-click. Y luego, como queremos construir el modelo, va a crear otra clase, otro data class, que va a tener el usuario como parámetro, pero también el escuchador, el listener. Y cuando tengamos que crear una nueva instancia del usuario, necesitaremos escribir todas estas cosas. Pero, por suerte, en Kotlin, estos son ciudadanos de primera clase y puedes usar una función con parámetros, así como lo haría en otro tipo de objetos. Así que hoy día, por ejemplo, tenemos un modelo de interfaz de usuario, User UI Model, y luego cuando usamos la función también podemos no solo parsear funciones como parámetros, sino que también usarlas. Por ejemplo, podemos aceptar otras funciones como parámetros o llamarlas de alto orden, de high order, como las funciones. Y podemos tener nuestro método de clic de usuario, donde podemos pasar el usuario y pasar la acción, y cuando el usuario esté activo, luego gatillamos en la acción. Así que digamos que queramos unir este usuario a la UI. Entonces, para el texto usaremos el nombre de usuario, pero cuando se hace clic, queremos llamar esto handle user click como método. Y veamos qué pasa debajo del capó. Entonces descompilamos el código Java, vemos que Kotlin genera nuestro onClick listener y nuestro handle user click, manejador del clic de usuario. Y tenemos que implementarlo. Y digamos que en vez de usar esa acción del modelo de UI del usuario, queremos definir qué acción debe ser gatillada dentro del user click handle o el handle user click. Y el código Java descompilado se ve un poco distinto y veremos algo que es como una instancia de función. Y lo que significa esto, de hecho, es que Kotlin crea un nuevo objeto de función para esto, para pasar eso. Y si este handle user click se llama de distintos lugares o múltiples lugares, esta nueva creación de instancia se hará para cada función, para cada llamada de función. Entonces va a terminar creando nuevos objetos solamente para esto. La solución para esto es inline. Así que precisamente creará una función inline y ponemos inline delante del nombre de la función. Y en vez de crear una nueva función, un nuevo objeto de función y llamarlo,
Lo que estamos haciendo, o lo que el compilador hace, es copiar el contenido de nuestro método de handle click method, nuestro método handle user click, en la función. Así que vemos que es el mismo código ahora, que es parte del método de usuario. Y no tenemos clases extra ni objetos extra que sean creados. Así que si tenemos funciones que usted llama muchas veces como utilitarias, estas son funciones que se pueden poner inline. ¿Qué pasa si tenemos un escenario distinto? Tenemos una función inline, pero recibimos otra función como parámetro, pero queremos hacer algo con esa función y digamos que queremos almacenarla y usarla en alguna parte. Desafortunadamente el compilador no nos deja hacer esto, porque nuestro código se copia de un lugar a otro y no puede llevar una referencia, no puede tratarlo como un objeto. Así que para hacer que esto funcione y que el compilador pueda guardar una función y trabajar con ella, usted tiene que usar la palabra no inline. Así que las funciones inline pueden ser usadas cuando queremos llamar o pasar la función a otras funciones inline, pero no podemos usarla para almacenar. Por ejemplo, si quiere almacenarla, use no inline. Así que el método de handle user click está dentro del... Por ejemplo, ¿qué pasa si en el handle user click en algún momento escribimos return? ¿Dónde vuelve ese return? Si queremos que ese return simplemente salga del handle user click, le ponemos return at handle user click. Pero si queremos que pase en toda la función, tenemos que poner return. Cosas son un poco distintas si tenemos algo así. Y la diferencia entre este código y el que mostramos antes es que ahora tenemos este handle user click siendo llamado. Ahora tenemos el return, pero en este caso el compilador nos dirá que return no se permite. ¿Por qué? Lo que podemos usar es return at handle user click o return at set on click listener. Así que si ustedes ven en la decompilación del código Java, por supuesto para un listener on click, un click listener, crea un objeto de on click listener y quiere decir que return va a volver del bind user, pero lo que va a hacer es volverá desde otro lado. Entonces tenemos que decirle al compilador a dónde queremos volver. ¿Queremos volver desde el handle user click o desde el set on click listener? Entonces esto quiere decir que debido a que tenemos funciones inline, tenemos un código que rinde mejor en memoria. Inline. Eso quiere decir que todas las cosas tienen que estar inline, ¿sí? No realmente. Podemos usar funciones inline para las que toman lambda como un argumento. Pero de otro modo, tenemos un impacto de bajo rendimiento. Si usted pone inline frente a una función que no es de alto orden, que es regular, el compilador le dirá, va a decir, no hay problemas con el rendimiento por ponerla inline, así que escúchenlo al compilador. El compilador copia el contenido de la función inline de inline a cualquier cosa que estén llamando. Así que solo debe usar la palabra inline para las funciones que son pequeñas. De otro modo, tiene riesgo de copiar código equivocado en distintos lugares de manera innecesaria. Incluso más, si usted tiene la biblioteca Standard Coffee, verán que inline se usa normalmente para funciones de una línea. Algo simple, algo que no hace mucho trabajo, que no asigna mucha memoria. Entonces, las funciones de alto orden son funciones que tienen otras funciones como parámetro o funciones de return. Y hemos hablado de inline y cómo funciona inline. También, si ustedes quieren trabajar con funciones inline y de procesar parámetros, deben usar no inline. Bueno,
Aparte de las funciones inline, también nos tenemos clases inline. Pero tenemos que pensar que las clases inline por ahora todavía son experimentales. Así que lo que estoy diciéndole ahora puede cambiar en la próxima versión de Kotlin. Y tenemos un código que se ve más o menos así, por ejemplo. Tenemos la capacidad de postear comentarios a una historia o como una respuesta. Así que si miramos las firmas, vemos que las funciones son muy similares. Ambas toman un string, ambas retornan el mismo tipo de resultado, de objeto de resultado. La única diferencia en ellas es el significado y el nombre de la función. Pero como se ven tan similares, es fácil escribir la función equivocada o usar un autocompletar en la función equivocada. Así que lo que tenemos que tener es esa ID de historia y de comentario muy bien rastreada. Y tenemos que envolver esto en un ID story o un ID comment. Entonces usamos una clase de datos que envuelve esa ID y usar esa clase de datos. Pero cuando usamos clase o data clase, estamos con el tema de extra creación de objetos extra. Entonces usamos inline class para evitar esto. El rol de las clases inline es ser un envoltorio, nada más. Y en Kotlin se aplica como buena práctica porque hemos dicho que solamente queremos tener un envoltorio sobre un objeto. Las clases inline vienen con una serie de limitaciones. No puede tener más de un parámetro. No podemos tener campos de backing, no podemos iniciar bloques ni extender clases, pero podemos heredar de interfaces. Por ejemplo, podemos tener una interfaz de ID y nuestra ID de historia implementa esa historia, esa ID. Y las clases inline pueden tener propiedades y funciones. Así, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la magia detrás de las clases inline? Nuestra clase inline, de hecho, es una clase final, como todas las clases en Kotlin, y también como un parámetro, y también un capturador, un getID para esto. También tiene una implementación de box. La clave con las clases inline, dependiendo de cómo estén usando esto, pueden ser representadas como envoltorios o como underlying o subyacentes, del tipo subyacente. Entonces, una clase inline va a estar encajada o boxed cuando se usa como otro tipo. Entonces, veamos qué pasa. Digamos que tenemos nuestro método que obtiene la ID de historia como parámetro. En la descompilación del código veremos que esto está unboxed, desencajado. Y tenemos una ID historia larga. Y no hace la creación de objetos. Pero si estamos usando el tipo de la ID, en este caso vemos que el objeto está boxed. Y es una nueva instancia que se ha creado. Entonces, si decimos que los tipos importan, veamos qué pasa en distintos casos. Digamos que tenemos una ID de historia y queremos usarla en los siguientes lugares. Digamos que queremos tener una colección de IDs de historias. ¿Estarán encajadas o no? Bien, entonces en este caso va a estar encajada porque se usa como un objeto. Una colección espera una lista de objetos. Y eso significa que el compilador sabrá, esto va a ser una primitiva, ahí tiene que ser un objeto y creará objetos. Si estamos usando un tipo nullable y también esperamos un objeto. Y una vez más el compilador va a encajar la ID de historia. Y si tenemos any, cualquiera, esto también estará encajado. En general, el compilador va a autoencajar clases en línea o inline clases si están usándolos dentro de colecciones, arrays o se espera un objeto. Creo que esto es algo más interesante
y ver cómo funciona la función igualdad. Digamos en el caso que tratamos de comparar S1 es igual a S2. Y el compilador tiene el método are_equal, son iguales, y espera dos objetos. Eso quiere decir que en este caso los objetos van a estar encajados. Incluso si usted está haciendo una simple igualdad, una revisión de igualdad, no va a usar los tipos subyacentes. ¿Y qué pasa? Es S1 igual a S2. En este caso, las cosas son un poco distintas, porque S1 será utilizado porque S1 se usará como una implementación. ¿Puede escucharme ahora? Bien. Entonces, S1 es igual a S2. Y la clase inline tiene su propia implementación para las igualdades. Y aquí sabrá que S1, el objeto que está envuelto, se puede usar como una primitiva. Pero el objeto que está siendo pasado se espera que sea un objeto. Eso quiere decir que el compilador va a encajarlo. Así que, en general, las clases inline son bastante agradables, pero tienen que recordar o tener en mente cuándo las están usando, porque podría tener este objeto, esta inicialización extra de un objeto, y usted esperando que las clases inline no produzcan esto. Así que pueden haber notado cuando yo hablé acerca del método doStuff, en el código descompilado se ve algo como esto. Más precisamente lo que está pasando aquí es que Kotlin es como desordena funciones. Y podemos tener estas cosas, este doStuff como parámetro, pero también podemos tener doStuff que funciona como un parámetro. ¿Y qué pasa si esta ID, este long story ID no representa una story ID? Y ese es otro objeto. Y para poder hacer esto, para permitir que ambos tipos funcionen, Kotlin cambia el nombre de la función, lo desordena. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Java no lo puede interpretar, entonces las clases inline no pueden ser llamadas desde Java. Entonces, si usted está en el proceso de migrar su base de código de Java a Kotlin, recuerde que solamente podrá usar inline classes cuando estén usadas de clases que ya han sido migradas a Kotlin. Inline classes no pueden tener más de un parámetro. No puede tener netbox, no puede tener campos extra y no puede llamarlos desde Java, ni puede tener init blocks. Se puede heredar de interfaces y puede tener propiedades y funciones. Y cuando esté usando inline classes, también tenga en mente que todas estas buenas prácticas que traen las inline classes, también sus limitaciones, donde las inline classes no funcionan necesariamente como se esperaba, no rinden tanto como quisiéramos. Sí, esto es interesante, que se llaman las clases selladas, o sealed. Las clases selladas se usan para representar una clase restrictiva, donde un valor solamente puede tener uno de los tipos de un límite que ha establecido y no puede tener ningún otro tipo. Así que para definir una clase sellada, tiene que definir las clases que extienden ese campo dentro de ese archivo. Pueden hacer una, como muestro acá, o pueden ser creadas fuera de la clase, pero tienen que estar en el mismo archivo. Entonces, lo bueno de las clases selladas es que cuando realmente nos asegura que cuando estamos usándolas podemos iterar por todas ellas, así que podemos fácilmente hacer un resultado y que es éxito o error. Y si realmente queremos asegurarnos de que estamos manejando todas las ramas y que queremos asegurarnos de que si nos olvidamos de agregar algo o comentamos algo por error,
tenemos que tener que el compilador debe decirnos esto y tiene que decirnos que hemos cometido un error. Así que por defecto esto no funcionará. Lo que tiene que hacer si queremos usar esto es que tratar el when como una expresión para que pueda ser exhaustivo, y una forma fácil de hacer de when una expresión es crear un método de propiedad exclusiva en el objeto. Y como dije, así cuando se vuelve exhaustivo y el compilador nos dice, hey, te falta una rama, así que estamos forzados a agregarla. Ya no nos apoyamos en nuestra memoria, sino que estamos apoyándonos en el compilador para asegurarnos de que estamos haciendo lo correcto. Así que las clases selladas pueden parecer magia. A veces de alguna manera Kotlin va a saber cómo era la clase, si puede aplicar esto y qué está pasando. Así que dije que podemos tener cualquier tipo de clase sealed, sellada. Podemos tener clases de datos, clases, objetos que se extienden de esa clase sellada. Así que si lo que queremos, miramos el código de compilado de Java, vemos que las clases selladas no es nada más que una clase abstracta. Pero lo que ocurre, lo que tiene, que es distinto de las clases normales, es que tienen un constructor sintético y es un marcador de constructor por defecto, un default constructor marker, y esto solo puede usarlo por el compilador y no puede ser referenciado en ninguna otra parte. Y la presencia de este método sintético es que el que le dice al compilador que ninguna otra clase puede estar fuera del archivo. Y tenemos que cada state class, seal class, es una extensión de la clase sellada del seal class. No hay ninguna magia aquí. Y si miramos al constructor de la clase, vemos que aquí es donde el constructor sintético se llama. Así que solamente el compilador sabe que esto debe ser llamado. Y cuando las estamos utilizando, me interesa ver cómo las cosas realmente se ven en el método when y que hace que sea exhaustivo. Entonces estamos creando nuestra función donde revisamos cada estado y hacemos alguna acción si eso pasa. Entonces, en el código de descompilación vemos que se ha construido un state y luego tenemos un if-else, un sí y solo sí, para cada rama. Y luego para nuestro último tipo, Kotlin agregará este no when branch match exception, una excepción de no cuando se iguale la rama o el branch. Y cuando es exhaustivo, ¿qué pasa? Así que lo que hará Kotlin acá es crear una unidad y luego instancia esta unidad para cualquier rama del if-else, del sí y solo sí. Y esto llama a nuestra propiedad. Pero queremos decir que si estamos olvidando una de estas ramas, por defecto el compilador nos dirá, oye, algo falta, porque se te olvidó implementar una de estas ramas. Si implementas algo como esto en Kotlin, si if else, va a pasar igual. O sí, solo sí. Las siguientes palabras claves, colecciones y secuencias. Mira, entonces en una de las apps de ejemplo tenemos algo así. Tenemos una historia y para historia podríamos tener comentarios y los comentarios podrían tener respuestas, etcétera. Y las respuestas pueden tener respuestas. Entonces la API en la que estamos trabajando se ve algo como así. Y podemos obtener los comentarios basados en alguna identificación de comentarios y tendremos esto como una respuesta, una lista de respuestas a comentarios. Y en la respuesta a comentarios también tendremos un enlace o enlaces a otras respuestas de comentarios. Y aquí tenemos los comentarios a los comentarios. Esto quiere decir que en cuanto queramos obtener nuestro conjunto completo de comentarios y agregarlos a una historia, tendremos que hacer una serie de pedidos donde tendremos las respuestas y las respuestas de respuestas y luego gestionarlas juntas porque queremos mostrarlas de manera visible. Y esto terminamos trabajando mucho con colecciones en esto.
Y si implementáramos todo lo que tenemos que hacer solos, habría sido mucho trabajo, mucho código para escribir. Y Kotlin ofrece muchas funciones de extensión en las colecciones, por ejemplo, Adiós, Group By o Maps, y son muy útiles y aseguran de que usted ya no esté reinventando la rueda para cada operación que tiene que hacer. Pero las colecciones funcionan muy bien, así que funcionan ansiosamente o trabajan ansiosamente, así que aparecen todas las que son llamadas, pero si queremos hacer esto de manera vaga o floja, Kotlin provee otro tipo de clase que es secuencia. Así que veamos que todo el mundo tiene una lista de formas y vamos a hacerlo en operaciones. Vamos a mapear esta lista, así que vamos a transformar los objetos para que sean amarillos y luego tendremos la primera forma cuadrada. Entonces, veamos cuál es la diferencia entre las colecciones y las secuencias y qué esto de ansioso y flojo significan. Entonces, el mapa creará un nuevo objeto que es de hecho una copia de la colección previa donde la transformación de color se llama. Así que ahora tenemos nuestra colección que fue copiada y todas nuestras formas son amarillas. Y luego vamos a primera. Tomar el primer objeto, Kotlin, no es un cuadrado, no. Tomar el segundo, sí es un cuadrado, sí. Y aquí es donde las cosas se hacen. Pero con las secuencias las cosas son distintas. De hecho, solo cuando volvemos a first se gatillará el mapa. Así que aquí, en vez de crear una nueva colección, el mapa funcionará en secuencias de cada ítem de la fila. Y tomaremos el círculo, lo haremos amarillo y luego vemos si es un cuadrado, no. Y luego tomamos la siguiente forma, la hacemos amarilla, es un cuadrado, sí. Entonces, la diferencia principal entre las colecciones y las secuencias es que los elementos son evaluados uno por uno. Si miramos acá, ni siquiera hemos tocado el último elemento. Imagínense que nuestra colección hubiera sido más grande, no necesitamos que nos importe otros elementos. Pero con las colecciones, cada operación se ejecuta en toda la colección. E incluso más, una nueva colección se crea para cada operación. Así que imagínense que tienen una colección más grande con muchos objetos y objetos grandes y también tenemos muchas operaciones siendo ejecutadas al mismo tiempo. Así que no estamos gastando mucha memoria en esto. Entonces, la diferencia entre las secuencias y lo que las hace diferencias es que no como las colecciones no hacen una referencia a la colección, sino que toman la referencia al iterador de la colección. Y luego dije esto que solamente cuando se llama a first, al primero, es cuando se llama el mapa de las operaciones, porque primero o first es una operación terminal, así que cuando las secuencias llegan a la operación terminal, solamente en eso las operaciones intermedias como map se ejecutarán. Así que es por esto que el orden de las operaciones sí importan. Así que, ¿cuál es la máquina? ¿Qué hacen las secuencias distintas de las colecciones? Si miramos el mapa de función, aquí tomamos una función como parámetro y ahí solamente estamos pasando de esa función a otra función, a un constructor. Y con las colecciones vemos que también para map vemos que lo que estamos haciendo acá estamos pasando una transformación, pero estamos creando una nueva lista de array que tiene esto, que usa esta transformación. Y la diferencia es que las colecciones son funciones inline o en línea. Las secuencias tienen que almacenar la transformación, mientras tanto que las colecciones la aplican directamente. Y es por eso que las secuencias no pueden usar funciones inline. Así que las secuencias o las colecciones, ¿cuáles deberían usar? Diría que por regla general, si tienen muchos elementos, entonces secuencias deberían ser mejor en rendimiento y si no, puede usar colecciones. Pero en la práctica las cosas
Son variables porque depende mucho de qué tipo de objeto tenga su historia, qué operaciones está llevando a cabo, porque al final tiene que almacenar todas estas transformaciones cuando hablamos acerca de secuencias. Así que es caso a caso. Pero independiente de cuáles usen, las colecciones o las secuencias, tengan en mente todas las funciones de extensión que tenemos para las colecciones y asegúrense de que no estén reinventando la rueda, sino que revisen primero la biblioteca estándar Kotlin y verán lo que se ha implementado para ustedes. Y hemos visto funciones de alto orden inline, clases selladas o sealed y secuencias. Y espero que con todo esto ustedes puedan incrementar su vocabulario Kotlin. Muchas gracias. No soy un experto en Kotlin, así que mi pregunta puede que sea de un poco newbie, pero ¿qué pasa en una secuencia si tienes una excepción entre medio de los procesos? Solamente se descarta, pero ¿va a continuar procesando el resto? No. ¿Y tienes algo? ¿Cuál es la granularidad para esta secuencia? ¿Puede hacer 2 por 2 en vez de uno por uno? Es un iterador, así que el iterador simplemente revisa cada elemento. Si es que quieres 2 por 2, significa que necesitarías cambiar tu objeto y usar pares. Y la pregunta final, ¿qué tecnología usaste para tu presentación? Keynote. Es genial. Sí. Magic Move es la magia. Any other questions? ¿Hay alguna restricción para los parámetros de las funciones? En vez de recibir solamente uno, quizás puedo crear un objeto y poner más de uno. Sí, sí, puedes poner múltiples funciones. No entendí realmente por qué una secuencia no puede ser inline. Bueno, si es que ves aquí donde estamos almacenando esa función, así que estamos pasándola para que sea almacenada. Y cuando estaba hablando de hacer funciones en línea o inline, decía que si es que estás almacenando una función, tiene que estar en línea. En este caso, de una función como parámetro, así que poner eso como en línea significa que no tiene sentido hacerla así. Muchas gracias. Any other questions? In Spanish, maybe if you want to? No? Voy a estar por aquí hoy día, así que siéntanse libres de hacerme las preguntas que quieran. Gracias.